juntos ahora. La grabación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces iniciamos el tema del día de hoy, 7, ya nuestra penúltima sesión, todos juntos ahora, trata sobre una estructura de datos. ¿Y a qué se refiere? Hasta el momento nosotros hemos utilizado variables a las cuales se asocia un solo valor, ya sea un carácter, un conjunto de caracteres, un valor numérico entero, un valor numérico flotante, un valor booleano o un valor complejo. Pero ahora tenemos la posibilidad de tener una variable la cual va a contener o va a estar asociada a un conjunto de valores tan grandes como pueda soportar su computadora. Entonces, a través de un solo nombre, nosotros vamos a poder asociar un conjunto bastante grande de valores. Y no nada más eso, sino que esa estructura, que se llama lista, puede contener diferentes tipos. Entonces yo puedo tener una variable que tiene asociado un entero, un flotante, una cadena de caracteres, un booleano, y además hasta puede contener otras listas. Entonces resulta una estructura bastante útil porque yo puedo asociar mucha información de diferente tipo a través de un solo nombre. Entonces, dejo a Mari Carmen, que ya empezó a construir una lista. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias a Rubén, muchas gracias a todos, ya estamos bastantes y afortunadamente son ustedes pues muy asiduos y muy puntuales, estamos muy contentos de ir llegando a lo último del curso y pues como bien comentaba Rubén, las listas pues tienen la característica de que agrupan un conjunto de datos. Habíamos estado, por ejemplo, guardando el valor del dado, recibíamos un valor y lo guardábamos en una variable, recibíamos un valor y lo guardábamos en la misma variable, pero ya alguien había manifestado la inquietud de que pudiéramos ir guardando muchos valores del resultado del dado y que pudiéramos guardarlos en una variable donde se almacenara qué salió en la primera tirada, qué salió en la segunda tirada, en la tercera tirada, etcétera, ¿no? Y por ahí el doctor Eloy, que no está ahorita con nosotros porque él se integra hasta la segunda parte del curso, bueno, hasta la segunda sección después del break, y él ya se había adelantado creando una lista para almacenar los resultados de los dados. Entonces, pues ya tendríamos nosotros la posibilidad de guardar esos dados en una sola variable. Y eso nos permite cosas bonitas, como por ejemplo lo que presentaba el doctor Eloy, que era una gráfica de las frecuencias de cuántas veces salió 2, cuántas veces salió 3, cuántas veces salió 4. Creo que era en la suma de los dados donde lo hizo. Entonces, eso pues nos beneficia porque nos permite guardar muchos valores en una lista. La lista que él hizo pues tenía los resultados de la suma de los dados, eran elementos todos del mismo tipo, pero como bien nos decía Rubén y ahorita vamos a escribir, una lista puede tener elementos de diferentes tipos y esos diferentes tipos pueden incluir listas, o sea, una lista puede tener listas, puede tener valores reales, valores enteros, valores complejos, valores booleanos, valores de cadena de caracteres y puede contener inclusive otras listas. Entonces, pues adelante Rubén, no sé qué nos falta decir de las listas para empezar a hacer una listita. Ok. Bueno, si empiezas a hacer una listita, mientras comento, es decir, a ver, Rafael García dice, es decir que una matriz sería una lista de vectores. Bueno, a ver, ahorita en Python la estructura más socorrida es la lista, que yo la puedo ver en determinado momento como un vector
o como una lista de 2 dimensiones, que sería una matriz, hasta de 3 dimensiones y más. Pero para el manejo estricto o más eficiente de matrices es un módulo que se llama NumPy, que lo comentaremos la siguiente sesión, donde NumPy pues, se especializa, ¿verdad?, en arreglos de datos y es muy eficiente. Entonces, ¿es decir que una matriz sería una lista de vectores? Pues sí, sí, exactamente. Entonces, la respuesta es sí. Y podríamos tener lista de lista de lista, ¿verdad? Tercera dimensión. Bueno, pero así lo dejamos. Bueno, una parte fundamental que no comenté, pero ya que con este ejemplo lo puedo decir, es, bueno, si yo tengo un nombre de variable, como la que creó Mari Carmen, que se llama mi lista, y ahora yo tengo asociado un conjunto de valores, una cadena que dice Mari Carmen, un valor entero que dice 1962, un valor flotante que dice 1.61, un valor booleano que es true, pues mi pregunta sería, bueno, ¿y cómo puedo yo accesar un valor en particular, como 1962 o como 1.61? ¿Cómo puedo yo hacer referencia a un valor particular? Porque ya vimos que mi lista contiene todo esto. Antes de responder, le voy a pedir aquí a Mari Carmen que haga 2 print. Un print que me dé el valor de mi lista. A ver qué me arroja. Y el segundo print es decirle, a ver, dime de qué tipo es la variable mi lista, ¿sí?, como prueba de lo que estamos haciendo. Entonces lo va a guardar, lo va a ejecutar y pues me debe de arrojar ese conjunto de valores que tiene, y que les digo, aquí son 4, podrían ser 40, 400, 4000, 40,000, muchísimos datos, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Entonces el primer print me dice, mira, tienes una lista que hay otras estructuras de datos en Python, nada más vamos a ver lista. La característica de la lista es que inicia con un paréntesis rectangular o un corchete y termina con ese paréntesis rectangular. Entonces, todo lo que tenemos entre corchetes es una lista. Ahora, en el resultado, pues ahí me lo puso tal cual, ¿verdad? Le dijimos print mi lista y lo inicia con un corchete diciendo mi lista, pues no es una variable sencilla o común y corriente, es una lista. Entonces inicia el corchete y contiene esta cadena, este entero, este flotante y ese lógico. Y cierra el corchete. Entonces me imprimió la lista completa. Luego le dijimos, bueno, a ver, dime de qué tipo es esta variable, porque ya no es entera, no es string, no es float, no es bool. Y me dice, mira, tu variable es list. Entonces, este es un nuevo tipo de dato, pero que ya no es sencillo porque contiene muchos otros datos. Entonces ya tenemos un dato compuesto, una estructura de datos ya no sencilla, sino compuesta por diferentes tipos. Muy bien, ahora en el código vamos a agregar lo que mencionaba. ¿Cómo puedo tener yo referencia a cada uno? Más bien, ¿cómo puedo hacer referencia a cada uno de los elementos? Bueno, mi lista contiene ahí arriba 4 elementos. La forma en que Python los enumera o les hace referencia o los indexa es a partir de un numerito. Entonces, el primer elemento que contenga dice, ese es el 0. El segundo, ese es el 1. El tercero, ese es el 2. El cuarto, ese es el 3. Entonces yo digo, a ver, vamos a ver, pues abajo ponemos print, hasta abajo, mi lista, y para indicar que yo quiero que nada más imprime el primer elemento, y es una lista, vamos a incluir los corchetes y le decimos 0.
y cerramos paréntesis. Enter. Y vamos a imprimir el tercero, que es el valor, bueno, ahí está. Entonces ya lo ejecutamos y ahora yo ya no estoy imprimiendo la lista, estoy imprimiendo solamente un elemento, el que tiene el índice 0. Y así le podría decir que, a ver, dame el elemento que tiene el índice 2. Entonces el índice 2, pues es el 1.61. Y además yo podría decirle, a ver, como mi lista tiene varios elementos, ahí está, 1.61. Yo quiero que me digas qué tipo de dato contienen esos elementos que están en la lista. Entonces, si pusiéramos, bueno, nada más vamos a poner uno, print, o sea, abre paréntesis, type, mi lista de 0, me va a dar el tipo del elemento de la lista que ocupa la primera posición, que es Mari Carmen. Entonces me va a decir que es un string. Ahí está, string. Entonces, con esto tendríamos la base, lo fundamental de una lista, donde yo puedo ya tener ahora un conjunto de muchos valores, hasta de diferente tipo, todos podrían ser del mismo tipo, asociados a un solo nombre de variable. Pero ¿cómo puedo yo tener acceso a ellos? Mediante un índice. Entonces yo voy a poder hacer muchas cosas con estas estructuras con el uso del índice. ¿Y quién me puede apoyar para hacer un recorrido de una lista de 500,000 elementos? Pues un for, ya vimos o un while, ya vimos la ventaja de los ciclos repetitivos que lo hacen muy rápido. Entonces yo puedo iterar sobre una lista sin mayor problema. Bueno, ya aquí lo está haciendo Mari Carmen y ahí está introduciendo, que ya lo habíamos visto, ese operador, bueno, sí, en el for, el in, que le digo, mira, quiero que me des todos los elementos que están en la lista. Entonces ya está incluyendo un for, donde i va a tomar el primer elemento, o sea, el índice 0 de la lista, y va a ir iterando de uno en uno. Entonces, el índice, en vez de ser ya una constante, le ponemos la variable i. Entonces ahí me va a dar Mari Carmen, 1962, 1.61 y true. Entonces, si no hay ningún error u horror, nos va a dar los 4 elementos al final. Sí hubo un Sí, error. claro, porque ahí está en mi lista. Sí, y no son los índices, sí está en mi lista. O sea, ahí es Mari Carmen, 1962, etcétera, ¿no? Ok. Tendríamos que ponerle i. No, o Prini nada más. Exacto. Sí, porque ahí le Sí, estamos porque diciendo, ahí está en mi lista. para los elementos de la lista, a ver, vamos a ver. Print i. Paréntesis. Esas son de las características que, bueno, aprovechando ahí, si ustedes llegan a encontrar un libro que no es de Python 3, sino de Python 2, una de las principales diferencias es en el print, que no, en Python 2 no necesitábamos paréntesis, en Python 3 sí. Entonces, si les marca ese tipo de error en print, es que no tienen paréntesis. Adelante. Entonces lo ejecutamos y ya está. Mari Carmen, 1962, 1.61 y true. Entonces aquí estamos iterando sobre los elementos. Entonces iba tomando en cada momento el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Entonces aquí fueron 4 elementos, pudieron haber sido muchos más. Adelante, Mari. Muy bien. Bueno, aquí, como nos decía Rubén, podemos tener acceso a los elementos de la lista.
Y la lista por sí misma es iterable, es decir, podemos hacer esto que hicimos. Podemos poner for i en mi lista, print i. Entonces va imprimiendo elemento por elemento. También es interesante que podemos tener acceso a varios elementos de la lista. Así como fuimos poniendo mi lista 0 y nos da el elemento 0, recordando que siempre la indexación empieza en 0 y termina en n-1. Podemos tener, por ejemplo, yo puedo ponerle print mi lista que vaya de, por ejemplo, de 0 a 2. Perdón, de 0 a 2. Y entonces debe imprimir el elemento 0, el elemento 1 y el 2 ya no lo toca. Siempre llega hasta el n-1. Entonces, voy a comentar estos para que no nos haga la listota. Voy a poner nada más desde print mi lista. Los voy a comentar estos. ¿Se acuerdan que los comentamos simplemente para no borrarlos y que nos haga nada más lo que está al final, ¿no? Entonces, teóricamente debería imprimir el 0 y el 1, Mari Carmen y 1962. Vamos a ver qué hace. Como dice Rubén, si no tiene ningún error, Mari Carmen y 1962. Entonces, tomó el elemento 0 y el elemento 1. Entonces, así como pudimos tomar o seleccionar o accesar un elemento de la lista, podemos seleccionar o accesar un rango de la lista. Entonces, por ejemplo, si yo le pido que me dé print mi lista, vamos a ponerle ahora que me dé, por ejemplo, 0,1 del 2 al 3. Para poner del 2 al 3, yo tendría que poner de 2 a 4 para que incluya el 3. Vamos a ver si es cierto. 1.61 y true, el 2 y el 3. Entonces está incluyendo el 3, el 4 ya no lo incluye, no me marca error porque llega hasta el 3. Entonces, bueno, esta parte sería importante y podemos hacer índices negativos, que es tomar los elementos del último hacia atrás. Entonces, si yo le digo, dame el elemento -1, por ejemplo, se va de reversa. Nos da el elemento último, el elemento true. Y así nos podemos ir del -1 al -2 y así para atrás, ¿no? También es importante, podemos tomar de un negativo hacia atrás, ¿no? O sea, tomar la lista de reversa. Y podemos hacer, por ejemplo, print mi lista del 0, 2 puntitos. ¿Qué significa eso? Que toma del 0 al último. Del 0 hasta el final. Entonces debería imprimir todos, ¿no? Ahí están todos. Y podemos hacerlo al revés. Ponerle print mi lista, 2 puntitos, al 4. Y pues ya se imaginarán ustedes lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, del principio hasta el final. Entonces, los 2 puntitos solitos nos mandan o hasta el principio o hasta el final. Entonces, ya tenemos manera de hacer
lo que se llama slices o rebanadas. O sea, no solo podemos tener acceso a cada elemento de la lista, sino que podemos tener acceso a rebanadas o cortes o partes de la lista. Adelante, Rubén. Ok. Bueno, si nos vamos a la postal académica de operaciones sobre una lista, ahí tenemos, pues, yo creo que todas las posibilidades que podemos hacer. En la parte superior tenemos cómo podemos crear una lista, que es la parte más sencilla. En el ejemplo, pues lo que hicimos, a una variable le asignamos un conjunto de elementos entre corchetes y con eso creamos una lista. Yo podría crear una lista vacía. Simplemente le pongo lista igual apertura y cierre de corchetes y tengo una lista vacía. Bueno, aquí Mari Carmen creo que lo va a hacer. Ajá, sí. Entonces, lista igual corchetes, y si abajo le pone print type lista, le va a decir que es una lista. No tiene elementos, ¿verdad? Entonces, otra forma de crear una lista cuando no sabemos todavía qué elementos va a contener. Entonces, creo la estructura y simplemente la va a reconocer como una lista, pero todavía no tiene asignado ningún valor. Y ahorita vamos a entrar a cómo yo le puedo ir metiendo valores. Ahí está. Entonces se dice clase lista. Entonces hemos creado una lista. Si regresamos a la postal, bueno, ahí se nos fue la función que me devuelve el número de elementos en la lista, pues que me cuenta cuántos elementos tiene la lista. No es len con las 6 letras, sino son nada más las 3 primeras. En el periodo de trabajo lo vamos a corregir y la vamos a corregir. A subir corregida, ¿sí? Bueno, ya habíamos visto que para seleccionar un elemento en específico, ahí lo va a hacer Mari Carmen, pues le va a decir que, pero le ponemos print, len, mi lista, sí, para que nos lo muestre. ¿Sí? Hay algunos editores que sin ponerle print nos devuelve el valor, pero aquí estamos en el idle, necesitamos ponerle print. ¿Sí? Entonces me dice, tiene 4 elementos. ¿Sí? Esa es la función. Nos regresamos a la postal y ya vimos que yo puedo hacer referencia a un elemento en específico a través de un índice. Entonces yo a esta variable var, en el cuarto renglón, le digo que le estoy asignando el tercer elemento de la lista. ¿Sí? Entonces recuerden que empieza en 0, por eso es el tercer elemento, o el elemento con índice 2. Y luego aquí viene lo que ya les hizo por ahí Mari Carmen, de rangos de elementos, ¿verdad? Del I al J-1. Selecciona los elementos del I al J-1 de la lista. Luego, si yo omito el primero o el segundo elemento, tiene un significado, que es, en el caso de que omito el segunda parte de los 2 puntitos, significa que es hasta el final, incluyendo el último. Entonces le estoy diciendo del elemento I hasta el final. Y en el caso contrario es desde el inicio hasta el elemento J-1. Y ya también comentó Mari Carmen de que puedo tener índices negativos. Esto es, yo veo la lista no de izquierda a derecha, sino la veo de derecha a izquierda. Entonces el que está más a la derecha es el -1, luego el -2, -3, -4, -5. O sea, puedo accesar de manera inversa. Y también puedo tener selección de elementos negativos. Ya vimos ahorita en el for, bueno, aquí lo vimos de otra manera el in, pero también nos puede servir para verificar la existencia de un elemento en la lista. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, ahí print, el 3.14 se encuentra en la lista, entonces, si yo estoy haciendo una pregunta, me va a responder
falso o verdadero. ¿Sí? Entonces, en la lista que tiene por ahí Mari Carmen, vamos a decirle que me imprima si 1960 en mi lista. O sea, quiero saber si el valor 1960 está en mi lista. Entonces, bueno, aquí ya sabemos que sí está, son 4 elementos, pero imagínense que tuviéramos millones. No está porque era 1962. Ah, 1962, yo siempre quiero poner 1960. Bueno, ahí está, falso. Entonces le modificamos, ahora búscame 1962 y entonces va a decir verdadero. Entonces búscame 1962 en mi lista. Y me va a decir que sí se encuentra. Ahí está, true, verdadero. Y por último estaba ahí en la postal académica, cómo podemos modificar un elemento vía el índice. Entonces, por ejemplo, en mi lista, el elemento 3 dice, creo que verdadero. Yo puedo cambiarle a falso. Ahí está, 0, 1, 2, dice true. Entonces yo le voy a decir, mi lista, elemento 3, ya no quiero que sea verdadero, ahora es falso. ¿Sí? Y si imprimimos mi lista, ya al final me va a decir que es falso. Entonces aquí se muestra una característica de esta estructura que yo puedo modificar sus elementos, además de poder crearlos, desplegarlos, yo puedo modificarlos. Y aquí tenemos, ¿verdad? Tenemos el último elemento, era verdadero, y ahora lo he modificado. No, ya estaba aquí. Bueno, no vi en qué. Es que estaba true. Y luego le pusimos. Ok, falso. Sí. Entonces ya dice ahí falso en la lista, ¿verdad? Entonces Es que el elemento. hice desorden, déjame quitar estos. Bueno. Ahora sí, es que ya, para que quede al final. Ok. Entonces ahí en la lista el último elemento ahora va a ser falso. Falso. Entonces aquí yo estoy modificando un elemento. ¿Sí? Eso sería dentro de las operaciones que se pueden hacer sobre una lista. Pero también tenemos funciones, entonces, que me permiten también agregar elementos, modificar elementos y borrar elementos. Entonces, si nos vamos a la postal que dice funciones, en esta sesión del día de hoy son 2 postalitas, operaciones y funciones. ¿Sí? Por ejemplo, esto que acabamos de hacer equivale, a ver más abajo, no equivale a nada. No, bueno, no equivale a nada. Estas funciones amplían las posibilidades de lo que yo puedo hacer con una lista. Yo puedo empezar, como vimos, con una lista vacía e irle agregando elementos. De hecho, tenemos una lista vacía. Vamos a agregarle un elemento a través de la función append. Si quieres, ya voy a abrir otro script. Adelante. Para ya no tener tanto tiliche. Estaba vacía. Entonces voy a abrir otro script y le voy a poner funciones sobre listas. Y creamos una lista vacía. Ahí está. Entonces, vamos a ponerle save as, funciones sobre listas. Listo. Entonces, ya tenemos la lista vacía. Ahora podemos llenarla, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo,
podemos agregar un primer elemento, donde podemos lista.append. ¿Cuál es la ventaja de esta función? Que simplemente me va a agregar en el último lugar un nuevo elemento. Entonces yo no necesito saber ni cuántos tiene, ni si está vacía o si... No, simplemente le voy a decir append, entre paréntesis, digo comillas, vamos a poner UNAM o Acatlán, o lo que quieras. Ok. Y si quieres vamos a agregar otro elemento, lista.append 2022. Ok, imprimimos la lista. Entonces partimos de una lista vacía, hemos agregado dos nuevos elementos, el elemento 0, el elemento 1, y ahora vamos a ver el resultado. Ahí está nuestra lista ya con dos elementos, Acatlán y 2022. Entonces hemos utilizado nuestra primera función de nuestra postal académica, que si nos vamos a la postal, es la primera, están en orden alfabético. Entonces, curiosamente, pues está el de append, ¿sí? Puedo yo, por ejemplo, decirle que me cuente, no, pero ese todavía no, para que tener más. El segundo, después de append, dice clear, borra todos los elementos de la lista. Entonces, esta instrucción es destructiva, hay que tener cuidado. Entonces, antes de hacer el clear, vamos a hacer una copia de nuestra lista. Entonces, ahí en la tercera venía la función copy. Entonces, ahí está, copy, devuelve una copia de la lista. Entonces, voy a hacer lista 2. Lista 2, igual, lista copy, se abre y se cierra. Ok. Imprimimos lista 2 para verificar que contiene lo mismo que la lista original. Y ahora sí, asegurando que ya tengo una copia de esos elementos, vamos a borrar la primera. ¿Sí? Ahí están las dos listas igualitas. Entonces ahora sí voy a utilizar la función clear, o sea que me borre la lista. ¿Ok? Y le ponemos que me despliegue lista para ver qué hizo, ¿verdad? Entonces tenemos tanto operaciones como funciones sobre listas. Y básicamente este es el caminito, ¿verdad? Entonces ahora sí, lo guarda, lo ejecuta y ahí tenemos. Aquí está la lista al final como una lista vacía. Me lo borró. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta función clear porque me borra todos los elementos. Entonces aquí lo ideal siempre tener una copia, ¿verdad? Por eso hice la copia para no trabajar dos veces. Si nos vamos a la postal académica, entonces ya tenemos append, clear, copy, y el segundo me dice cuenta las ocurrencias del elemento X en la lista. Entonces si yo tengo una lista muy grande de valores y quiero saber cuántos valores de un valor en específico se repiten, utilizo count. Ahorita pues nomás tenemos dos, no tendría caso. Luego el extend dice agrega todos los elementos de otra lista. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera regresar en lista lo que estaba en lista 2, que era una copia, pues puedo usar extend o copy, ¿verdad? Aquí ya como quieran, ¿verdad? Extend. Perdón, no le puse print.
Lista 2. Entonces estaba vacía y ahora ya debe tener los elementos que originalmente tenía y que tenía listados. Ahí está. ¿Ok? Y aquí vendría una pregunta. ¿Qué pasa si yo hago 2 veces esa instrucción de extend? O sea, ya está una vez y la vuelvo, si la copia esa de lista.extend lista 2, si la hago 2 veces, ¿qué pasa? Entonces no digo, y vamos a ver la respuesta. ¿Sí? Entonces le agregó los otros 2 elementos. En otras palabras, pues duplicó, ¿verdad? Los elementos originales en la misma lista, ¿verdad? Que habíamos vaciado, que luego recuperamos, y ahora digo, y te agregamos el doble. Es esto. Muy bien, pues adelante, pues, ¿quieres presentar otra? Claro que sí. Bueno, estamos en extend. Por ejemplo, index regresa a la posición, o sea, el índice de la primera aparición de X. Donde aparezca por primera vez X, va a regresar el índice. Entonces, aprovechando que ya tenemos una lista con repeticiones, que es esta, déjenme abrirla, tenemos Acatlán 2002, Acatlán 2002, 2022. Entonces, le podemos pedir, por ejemplo, que nos dé la primera ocurrencia de 2022. Entonces, le podemos poner lista.index 2022. Le podemos poner print lista.index 2022. Bueno, aquí ya me ahorré poner el lista.index 2022 y el print, ¿verdad? Está todo guardado. Y vamos a ver, teóricamente debe ser la primera ocurrencia del 2022, que es 1. ¿Se acuerdan que el índice empieza en 0? La primera ocurrencia es en 1. Entonces, la primera ocurrencia nos la va a dar con index. Sería pues una función importante. Por ejemplo, si quiero localizar la primera vez que aparece algún nombre, alguna institución, alguna respuesta, la puedo encontrar. Después viene otra que, como diría Rubén, también es destructiva, que es pop. No, perdón, sigue index, sigue insert. Insert lo que hace es insertar X en la posición del índice Y. Esa lo que hace es insertar un elemento en alguna de las partes de la lista. Entonces, ponemos insert el índice, recordando que el índice empieza desde 0, y luego la X, que es lo que vamos a insertar. Entonces, en este que tengo aquí, podemos poner lista, insert, y aquí me sopla un poquito, me dice que es el index y luego el objeto. Entonces le voy a poner que en el índice 1 inserte, por ejemplo, una. Y luego le pongo print lista para ver cómo quedó. Entonces lo corremos y ya quedó en el índice 1, UNAM, Acatlán, UNAM 2022, Acatlán 2022. Lo insertó en el índice 1 y por ende recorre los índices del 2022, Acatlán 2022. Ahora tendrán el índice siguiente. Después tenemos ahora sí el pop, que decíamos que es una instrucción destructiva, porque lo que hace es borrar un elemento y devolverlo, el elemento que está en la posición Y. Si yo quisiera borrar lo que acabo de insertar, para dejarlo como estaba, yo puedo poner lista, pop, y voy a borrar el elemento
que está en el índice I, que sería el de UNAM, para dejarlo como está. Ay, perdón. Para dejarlo como estaba, voy a borrar el elemento UNAM. Entonces es el elemento 1 y vuelvo a imprimir lista. Y ya la dejé como estaba. Entonces ya volvió a quedar Acatlán, UNAM, Acatlán 2022. Aquí no sé si valdría la pena hacer, por ejemplo, si le pusiéramos, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle institución igual a lista pop 1 y luego le ponemos print institución. Podemos captar el elemento al que le hicimos el pop, ¿verdad? Ahí está, UNAM es el que se, o sea, si nosotros quisiéramos saber cuál fue el elemento que descartamos, podemos igualarlo a una variable y imprimirlo, ¿no? Entonces, pues eso sería bastante interesante. Después tenemos, bueno, ya tenemos un montón de funciones. Tenemos una que se llama remove, que es parecida al pop, pero en lugar de que sea a través de la posición, es la primera ocurrencia de X. Entonces, si yo tengo, vamos a ver, la primera ocurrencia de Acatlán, por ejemplo, si quiero remover la primera ocurrencia de Acatlán, siempre removería la primera ocurrencia o la primera ocurrencia del 2022. Pongo lista.remove y la ocurrencia, por ejemplo, de Acatlán. Entonces, imprimimos nuevamente la lista para ver qué pasó. Y ya está. Entonces, desapareció el primer Acatlán y quedó 2022, Acatlán 2022. Y bueno, si quieres ya te dejo los dos últimos que están muy sencillos, reverse y sort. Ok. Bueno, antes de continuar, no sé si hasta ahí tengan alguna duda, alguna pregunta. Recuerden que todo está ahí. Y ahorita viendo en esta postal académica hay otro detallito, por no decir otro error, que en la parte de lista, en insert, en el ejemplo, falta ahí lista.insert. Ah, es Y ya cierto. tenemos Acá. otra tarea de corregir ahí, Sí, ¿verdad? sí, es cierto, Lista.insert. es cierto. Ahí hay un error. ¿Sí? Bueno, entonces es eso. Bueno, no hay manitas alzadas. Es la fe de no hay ratas. nada en el chat. Entonces nos seguimos. La última o penúltima función me va a dar en orden invertido los elementos. Entonces, pues no sé si quieras comentar todo, excepto la lista original, que aquí, bueno, La aquí no lista tenemos lista original y original, hasta a partir de donde dice lista 2, comentarlo. sí, para no tener tanto tiliche. Exactamente. Y ver estas últimas dos. Entonces yo tengo una lista donde está Acatlán y 2022. Entonces yo, si se corre esto, imprimo la lista, me va a decir Acatlán 2022. Yo puedo invertir el orden de Acatlán 2022 y que primero sea 2022 y luego Acatlán. Entonces vamos a decirle print lista.reverse, se abre y se cierra paréntesis y nos va a dar la lista en orden invertido. Ah, Ah, caray. Nos dijo
nada. Print lista. Aquí el único detalle es que tenemos dos tipos de datos diferentes, que por eso nos dijo que no hizo nada, ¿verdad? Pero entonces ya tenemos ahí. A ver, entonces, en vez de 2022, a ver, pon es que no se va a anotar, porque el primero es Acatlán y el segundo es UNAM. Entonces, si quieres, arriba donde dice Acatlán, córtalo y lo pegas abajo para poner arriba UNAM y que nos lo dé. Entonces, cortar y ahí ponemos UNAM y abajo pegamos eso que diga Acatlán. Ok, entonces UNAM. Entonces, nuestra lista es UNAM Acatlán. Y si yo le pido que me lo haga, igual no lo hace. Bueno, eso vamos a dejarlo porque no lo está haciendo. Invierte el orden de los elementos y nada. Vamos a ver el siguiente, porque que para eso estaba poniendo primero UNAM y luego Acatlán, que es que me ordena de menor a mayor. Entonces, UNAM empieza con U, es mayor que Acatlán. Entonces, si yo le pido que lo ordene esa lista en orden de menor a mayor, pues primero me va a tener que dar Acatlán y luego UNAM. Y aquí ya veo cuál es la posible solución. No. Ok, entonces vamos a crear una segunda lista. Aquí, antes de imprimir la lista de manera al revés, vamos a decirle lista 2 es igual a lista.reverse. Se abría eso. Entonces vamos a crear una segunda lista que incluya los mismos elementos, pero en reversa o al revés. Pero sin el print, ¿no? Sí, claro. Sí. No, y el print déjalo para que, bueno, luego imprima la lista. Entonces, ok, y ahora le dimos print lista 2. Y lo mismo va a ser en el sort. Ahí sería lista 3. No. No lo hace. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? No sé si necesitamos que necesitáramos una lista numérica para el sort, pero no, porque tendría que modificar ordenar por orden alfabético. Claro. ¿Sí? Bueno, ya por último, si no, ya nos vamos a llevar 2 tareas, 3 tareas. Pon a PEN, pon allá 2020 y en vez de Acatlán pones 2019. No, arriba. En vez de UNAM, ponemos 2020, o sea, cambiar a numéricos, pero sin comillas, eso. Sí, ese es el detalle, Anabel, por eso los pusimos puras cadenas y ahora puros numéricos, pero algo está pasando. Entonces ahí, ok, 2021, borramos esa bueno, 2022, ya son 3. Y ahora sí, lo corremos y si nos vuelve a decir que nada de nada, entonces algo está sucediendo. Ahí está. Sí. Ahí está la lista 2020, 2021, 22 y nada y nada. Entonces, pues vamos a tener que ver la documentación si en 3.10 de Python algo hicieron con estas dos funciones que sí funcionaban y que ahora ya no funcionan. ¿Sí? Bueno, pues no sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí, hasta antes de estas dos funciones que revisaremos y les diremos qué está pasando. Y si no, nos vamos a la cita del día y a la práctica, que está ninguna. Perfecto. Entonces nos vamos a la cita del día y a la práctica. Y ahora es de, pues, el nada más ni nada menos que el creador de Python, ¿verdad? ¿Sí? Y dice que Python es un experimento de cuánta libertad necesitan los programadores. Y dice, demasiada libertad o nada, ¿sí? No, demasiada libertad. No, sí.
nadie puede podría leer el el código de código, otro. ¿sí? Bueno, esa es la intención que tuvo Rossum o Guido de hacer este lenguaje, hacerlo más sencillo, más visible, para que lo puedan entender otros, porque aquí lo está diciendo, si les damos mucha libertad, nadie va a entender el código del otro. En cambio, si establecemos reglas como la del sangrado, los dos Los dos puntitos, puntitos. ese tipo de cosas, pues todo el mundo va a entender qué es lo que está haciendo. Entonces, bueno, esas son las ideas que originaron este lenguaje. Y ahí está el creador de Python. Ahora sí, te dejo la práctica del día de hoy. Claro que sí. La práctica, bueno, a lo mejor en la parte de las últimas dos funciones vamos a tener problema, pero la idea es crear y modificar una lista. Entonces, crea una lista de bebidas alcohólicas que conozcas con 5 más elementos. Si no tienen idea de bebidas alcohólicas, pues échense un clavado en internet y bueno, van a decir que los estamos induciendo al vicio, ¿no? Aplica las funciones que vimos, append, copy, clear. Obviamente aquí, si se fijan, les pusimos primero el copy y luego el clear para que cuando borren la lista tengan una copia de ella o simplemente tener cuidado de cómo se aplican la función clear porque ya vimos que borra todo. Count, extend, index, insert, pop, remove, reverse y sort. Y creo que vamos a dejar pendientes reverse y sort porque quién sabe qué problema tienen, que lo vamos a investigar Rubén y yo ahorita en el break. Las operaciones con listas tendríamos usar un ciclo for que muestre la lista de las bebidas alcohólicas, que despliegue el número de elementos en la lista, que ya vimos que es la instrucción len, que ahorita se las corregimos porque en la postal académica le pusimos length y es len, que es la abreviatura de len. Con un ciclo muestra los elementos cuyo índice es impar, recordando que el índice comienza en 0, como habíamos dicho. Muestra la sublista entre el elemento 3 y el 5. Recuerden que les estamos pidiendo que la lista por lo menos tenga 5 elementos. Modifica el elemento 0 con el valor mezcal y muestra la lista resultante. Y por último, usa la lista anterior y crea un script que despliegue los nombres de las bebidas que contengan la letra A. Verifica que el resultado sea correcto. Entonces, bueno, ese sería el reto para el ratito que tenemos entre las 12 y la 1:30, que es un ratito amplio, mientras Rubén y yo vamos a hacer las correcciones y a ver qué pasó por ahí con remove y con reverse y sort. Y vemos cualquier duda, cualquier cosa, pues estamos atentos a la plataforma. Adelante, Rubén. Muy bien, pues no sé si tengan alguna duda sobre la práctica del día de hoy, que es básicamente trabajar con listas, tanto operaciones como funciones, y que si quedó claro, pues no debe haber ningún problema. Ahí está claramente qué lista es la que van a incluir y hacer los 3 puntitos. Entonces, pues no veo manos alzadas, no veo preguntas en el chat. Entonces, pues no news, good news, ¿verdad? Good news. Entonces, son las 12, nos dejamos trabajar y nos vemos a la 1:30. Mientras nosotros vamos a actualizar la postal académica. Las 2. Las 2. Y ver qué está pasando con la función de reversa y la de ordenamiento sort. Entonces, pues si no tienen nada adicional, de mi parte es todo. Nos vemos al ratito. Suerte. Nos vemos. Y estamos pendientes para cualquier duda en la plataforma. Salud. Gracias. Gracias a ustedes. Bye, bye.